Hola chicos, ¿cómo andan? Esta semana vamos a continuar trabajando con los ángulos. Además de repasar todo lo que estuvimos trabajando la semana pasada, también vamos a aprender algo nuevo. Dos ángulos que al unirse forman un ángulo recto se llaman complementarios. Y dos ángulos que al juntarse forman otro ángulo llano, suman 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. Acá les dejo esta explicación para que puedan comprenderlo mejor. Primero vamos a conversar sobre los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Ejemplo, la medida del ángulo ABC es 58 y la medida del ángulo DEF es 32. Notemos que estos ángulos son complementarios, pues la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo DEF es 90, es decir, 58 grados más 32 grados nos da 90 grados. Observemos otro ejemplo. Si la medida del ángulo ABC es 35 grados, encuentre el complemento del ángulo ABC. Veamos, tenemos que el ángulo ABC mide 35 grados y recordemos que dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Por lo tanto, lo que debemos hacer es encontrar este ángulo. Para ello, hacemos 90 grados menos 35 grados y eso nos da 55 grados, el cual es el complemento del ángulo ABC. Ahora vamos a hablar sobre los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Ejemplo, el ángulo TCE mide 120 grados y el ángulo HGA mide 60 grados. Observemos que estos ángulos son suplementarios, pues 120 grados más 60 grados nos da 180 grados. Veamos otro ejemplo. Si el ángulo KM es un ángulo llano y la medida del ángulo MAL es 49 grados, ¿cuál es la medida del ángulo LAK? Tenemos que el ángulo KM es llano, por lo tanto mide 180 grados. Luego, tenemos que la medida del ángulo MAL es 49 grados. Entonces, si a 180 grados le quitamos 49 grados, nos da 131 grados, el cual es la medida del ángulo buscado. Entonces, recordemos que siempre que hablamos de ángulos complementarios, estos suman 90 grados. Y cuando nos referimos a ángulos suplementarios, son dos ángulos que suman 180 grados. Además, también vamos a sumar la clasificación de los triángulos. A los triángulos los podemos clasificar de dos maneras distintas: mirando sus ángulos o mirando sus lados. Según sus lados tenemos a los equiláteros, que tienen sus tres lados iguales, los isósceles, que tienen solamente dos lados iguales, y los escalenos, que no tienen ningún lado igual. Si en cambio vemos sus ángulos, vamos a encontrarnos con triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo recto, triángulos acutángulos, que tienen sus tres ángulos agudos, y triángulos obtusángulos, donde uno de sus ángulos es obtuso. Vamos a conocer dos propiedades muy importantes que siempre se cumplen en los triángulos. Esto lo vamos a descubrir juntos en nuestro encuentro de Meet del día jueves. Pero para eso necesito que ya tengan preparado un triángulo obtuso, un triángulo rectángulo y un triángulo acutángulo. Todo esto lo tienen en la información. Pueden imprimirlo también si quieren. Y 4 tiritas de diferentes tamaños. Y ahora comenzamos con los ejercicios. En el primero van a tener que medir con el transportador unos ángulos
que les estoy dando dibujados. Si ustedes no imprimen, lo que pueden hacer es dibujar ángulos parecidos en una hoja y medirlos desde allí. Luego van a tener que indicar la medida, cuántos grados tiene ese ángulo y unirlo con el tipo de ángulo que corresponde. Obtuso, agudo, recto o llano. En el ejercicio 2 van a tener 2 pares de ángulos. Y en cada uno van a tener 3 opciones. Ustedes van a tener que elegir cuál es la que corresponde para cada par de ángulos. Lo pueden colorear, lo pueden hacer una cruz al lado, como ustedes más lo prefieran. En el ejercicio 3 les doy varios ángulos con diferentes medidas para que ustedes elijan 2 parejas de complementarios y 2 parejas de suplementarios. Recuerden que los complementarios tienen que sumar 90 grados y los suplementarios 180 grados, 2 de cada uno. En el ejercicio 4 les doy un dibujo parecido a este. Este ángulo sabemos que mide 25 grados y lo que van a averiguar es el complemento de este ángulo, o sea, cuánto mide este ángulo para que juntos sumen 90 grados. En el ejercicio 5 tienen 2 parejas de ángulos donde tienen que calcular cuál es el suplemento del otro ángulo. Este mide 35 y lo que van a tener que averiguar es cuánto mide este ángulo para llegar a 180. La segunda parte es la que vamos a hacer juntos en el encuentro por mí. Pero para aquellos chicos que no puedan estar presentes, les dejo la explicación. Con los 3 ángulos que tienen que tener dibujados, lo que vamos a hacer es medir cada uno de sus ángulos interiores y luego sumarlos para poder descubrir así una de las propiedades que tienen los triángulos. Así como la semana pasada descubrimos que los cuadriláteros al sumar sus ángulos interiores suman 360 grados, vamos a ver qué ocurre en el caso de los triángulos. En el siguiente ejercicio es donde vamos a utilizar las 4 tiritas de diferentes tamaños. Tienen un cuadro que les va a indicar que 3 tiritas de esas tienen que usar para intentar formar un triángulo. Van a ver que en algunos casos no van a poder formar el triángulo y en otros lo van a poder formar. Ustedes van a tener que poner si se puede o no formar el triángulo en cada caso. Siempre intentando de mover las tiritas. Lo que pasa es que a veces no van a poder. Y en esos casos, pensar por qué ustedes creen que pueden o no formar el triángulo. Para luego, así, poder descubrir la propiedad triangular que se debe cumplir en todos los triángulos para que puedan formarse. Bien, y eso es todo por esta semana. Los espero el jueves a los que puedan estar y a los que no, cualquier duda que tengan, me pueden escribir como ustedes ya saben. Les dejo un beso grande y hasta la próxima semana.